hablaremos sobre las consecuencias que tiene en España a nivel económico y geopolítico el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La guerra en Ucrania no solo ha desatado una crisis humanitaria y geopolítica de enormes proporciones, sino que también ha obligado a Europa a enfrentarse a una dura realidad económica. El fin del subsidio militar estadounidense y el inicio de una nueva era de gastos en defensa. Durante décadas, los países europeos han disfrutado de la protección de la OTAN sin asumir los costes reales de su seguridad, canalizando los recursos hacia el estado del bienestar. Este nuevo escenario plantea serias consecuencias económicas, desde el aumento del déficit y la deuda hasta las posibilidades de fuertes subidas de impuestos o recortes en partidas clave como la educación o la sanidad. Para explicarlo mejor, contamos con Juan Torres, catedrático en Economía, al que le hemos podido realizar algunas preguntas acerca de la situación económica. Los problemas geopolíticos que actualmente hay en Europa, la intervención de Trump en la guerra Rusia y Ucrania, han provocado que la Unión Europea haya decidido incrementar su gasto en defensa. En el caso de España, este gasto se verá aumentado hasta el 3% en el plazo de 5 años, hasta 2029. ¿Cómo ves tú reflejado este incremento en la economía española? Lógicamente, en la economía española, el incremento de gasto militar, tal como parece que se va a financiar, pues va a suponer, en primer lugar, un aumento en la deuda, siempre que no lleve consigo un aumento en los impuestos y, lógicamente, pues recursos que podrían dedicarse a otros usos civiles no se van a poder dedicar. Y el análisis económico del gasto militar desde hace ya muchas décadas enseña que un euro dedicado a gasto militar es menos productivo, genera menos empleo, menos actividad económica, menos bienestar y, por lo tanto, que es menos eficiente y menos deseable que el gasto civil. Por lo tanto, el efecto del gasto militar es no es que sea completamente negativo, porque también inyecta actividad a la economía, pero digámoslo así, que lo inyecta actividad por el lado malo y, sobre todo, acrecienta pues el riesgo de conflicto, porque al fin y al cabo las armas, cuando se producen, terminan utilizándose. Además de la economía española, a un nivel más general, ¿pueden notar las familias españolas este incremento en su economía doméstica? El incremento de gasto militar que se pueda producir en España, lógicamente, va a repercutir en el conjunto de la población, en las familias españolas, porque va a haber que dedicar recursos a financiarlo, que muy posiblemente se detraigan de otros, y por lo tanto pues puede resultar negativo desde ese punto de vista. Es verdad que depende de dónde se realice el gasto y cómo se realice, puede generar actividad. Siempre el gasto que hace el Estado se convierte en ingreso del sector privado, pero el gasto militar, como he dicho, pues es menos eficiente, menos generador de empleo, de producción, y por eso pues un euro dedicado a gasto militar repercute peor que un euro dedicado a gasto civil. Desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, el escenario internacional ha experimentado profundas transformaciones. España, como miembro activo de la Unión Europea y de la OTAN, no ha permanecido ajena a estas consecuencias, tanto a nivel diplomático como económico y estratégico. Para comprender mejor el impacto de esta guerra en las relaciones internacionales de nuestro país, hoy hablamos con Weldimeri Correa, especialista en geopolítica y relaciones internacionales. El enfrentamiento Rusia y Ucrania ha provocado problemas a nivel geopolítico en torno a la seguridad de todo el mundo. Por esta razón, ¿qué impacto ha tenido la guerra de Ucrania en cuanto a las alianzas internacionales de España? En primer lugar, Juan Manuel, es importante aclarar, como nosotros mismos vimos en la asignatura de Relaciones Internacionales, que ese conflicto bélico lo llamamos en el marco del derecho internacional y lo veis reproduciendo por los medios internacionales, es un conflicto armado internacional porque sigue las directrices de los convenios de Ginebra de 1949. Entonces, por ello, muchos medios de comunicación optan por utilizar la terminología correcta, que es conflicto armado internacional, ya que involucra dos estados soberanos, como es el caso de Rusia y el caso de Ucrania.
Entonces, de ahí porque se opta por utilizar esa terminología internacionalmente aceptada, que es de conflicto armado internacional. Ahora bien, como bien has comentado, ¿no? España, ¿cómo queda España en medio de ese conflicto? Aunque no está afectada directamente, sí lo está, como varios otros países, indirectamente, puesto que España es miembro de diferentes instituciones internacionales, como vimos en el tema de organizaciones internacionales. Entre esas instituciones internacionales, es importante para nosotros matizar la participación de la España en la OTAN y la participación de la España también como miembro de la Unión Europea. Essas dos membresías conlleva a que España esté participando activamente como parte de la respuesta occidental a ese acto de agresión internacional y a ese conflicto armado, ¿no? Y no solo los efectos políticos, como bien señalaste en tu pregunta, cuando hablas de geopolítica, incluye las diferentes dimensiones del conflicto. Entonces, por ello, en esa membresía de la OTAN y la relación con la Unión Europea, hace con que España participe en misiones de disuasión militar, como desplegar tropas en Letonia, dentro de la presencia avanzada de la OTAN, desplegar Eurofighters en Moldavia, tropas de disuasión militar también en Rumanía. Entonces, el gobierno de España ha actuado en diferentes misiones desde la solicitud de la OTAN, es decir, desde su membresía de la OTAN reporta la responsabilidad, y esta responsabilidad lleva con que España participe así de forma activa. Porque ese es otro punto, porque claro, con el gobierno actual español, es un gobierno socialista, a lo largo de la historia los gobiernos socialistas no son muy partidarios de entrar en ese gasto en defensa, sino que recurren más a la paz. Pero claro, la situación ahora mismo no deja que ese pensamiento se lleve a cabo, ya que es la propia Unión Europea, que España está sumergida bajo ella, la que obliga a que España aumente ese gasto. Sí, en ese sentido es muy relevante el tema, porque desde 2005, después 2010, se venía hablando de la necesidad de reforzar la estrategia europea de defensa, el libro blanco europeo de defensa, de seguridad y defensa. Y en ese sentido, tanto la Unión Europea como España estuvo muy cómoda con la alianza del Atlántico Norte, o de la OTAN, porque siempre ha tenido ahí su paraguas de protección. Sin embargo, como bien comenta, esa estrategia militar ha sufrido un cambio. El actual gobierno, que es un gobierno progresista, encabezado por el PSOE y otras fuerzas de coalición, han sido históricamente esas fuerzas de izquierda antimilitaristas. Sí. Y han sido históricamente no totalmente pro-OTAN y pro-gastos en defensas. Del contrario, como bien señalas. Ahora bien, la coyuntura geopolítica internacional, del cambio del liderazgo en el gobierno estadounidense, que cambia la postura y los intereses de Estados Unidos con relación a la Unión Europea, o las alianzas estratégicas históricas desde la Segunda Guerra Mundial establecidas, entonces da un giro también en diferentes políticas internas, como el caso de la política española. Entonces, la propia OTAN y la propia Unión Europea demanda de todos los Estados miembros un refuerzo en gastos militares para balancear los gastos, las pérdidas que van a tener. Entonces ahí, como bien comentaste, tienen esas disputas internas, pero España ha tenido un aumento histórico en la ayuda militar, que ha ido escalando progresivamente con el Fondo Europeo, ¿no? De los 300 millones de euros en equipamiento inicial, ya en 2024 fue 1.100 millones, si no me equivoco, para suplir esos gastos. Entonces ahí vemos las tensiones de la propia izquierda y las demandas que reivindica esa reconfiguración de la industria y de los gastos militares. Entonces, esa semana pasada, ha sido punto de debate, incluso
como la Agenda Europea de Defensa 2028 está poniendo el acento en que hay que aumentar los gastos y el debate que estamos en nuestro Parlamento. Y con esta última entrevista vamos a finalizar nuestro podcast, donde nuestros dos invitados nos han ofrecido de forma detallada las cuestiones económicas y geopolíticas más relevantes de cómo afecta este conflicto bélico a España. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.